Los cabellos del diablo. En la segunda década del siglo XVIII, la ciudad capital de la Nueva España conoció un suceso que cubrió de pavor a todos los que lo conocieron por su naturaleza sobrenatural y escalofriante. El hecho ocurrió en la calle de la Buena Muerte, hoy Quinta de San Jerónimo, pero vayamos al inicio de esta leyenda. Ubiquémonos en el día 12 de febrero de 1728, cuando todo empezó. Recién desembarcado de España, don Cristóbal Arias de Velázquez se encontraba en el despacho de un prominente notario, quien lo ponía al tanto de la cuantiosa fortuna que le heredaba su padre, muerto recientemente. Luego de felicitarlo, el notario preguntó al joven si había quedado en buenos términos con su padre. Extrañado, don Cristóbal contestó afirmativamente, a lo que el notario agregó enseguida que el testamento contenía una disposición extraña. Señalaba que para poder entrar en posesión de sus bienes, don Cristóbal debía vivir por corto tiempo en la casona que habitaron sus tías, las que en vida se llamaron Anunciación y Brígida. El muchacho no pareció contrariarse ante esta noticia, a lo que el notario agregó: creo mi deber decirlos que sobre esta casona corren horribles consejas. Cierto, la casa es hermosa, tiene una gran bóveda donde podrás guardar vuestro oro y vuestros mejores vinos, pero... Ve al grano ya, señor notario. Os aconsejaría no vivir ahí sin servidumbre y hacer algo por alejar los espectros y fantasmas que dicen habitan ahí. Dícese que hay cosas en esa casona que causan pavura y muerte. La gente comenta que está maldita. Vaya que soy supersticioso y amante de lo macabro. Ustedes los novohispanos, os habéis contagiado de los indígenas. Don Cristóbal se puso de pie un tanto molesto, pidió al notario las llaves de la casa y el favor de conseguirle servidumbre adecuada. Había dispuesto pasar una noche más en el mesón donde se hallaba alojado, a fin de leer el testamento detenidamente y mudarse temprano al otro día. Hasta la noche siguiente el joven español pudo terminar las diligencias necesarias para su traslado. Camino a su nueva casa lo acompañaba el criado que le había contratado el notario, así como un caballero amigo de su padre para mostrarle la calle y la casa. Las pisadas de los hombres sonaban huecas en la calle, solitaria y lúgubre, cuando de pronto se escuchó el tañido de una pequeña campana tocada por una persona que esperaba afuera de una puerta. Extrañado, don Cristóbal preguntó al caballero: ¿qué significan esas campanadas? Son esas gentes que vienen en busca de un confesor. ¿Un confesor a estas horas? La muerte no tiene hora fija y son los padres Camilos los que confiesan a altas horas de la noche. Debido a esto, esta calle donde vas a vivir es conocida como calle de la Buena Muerte. En efecto, el convento se encontraba a unos pasos de la vieja casona, por lo que una vez que llegaron a esta, el joven respondió en tono de broma: si es así, menos temores tendré, caballero. Buenas noches. Tarde era ya para recorrer la casona, cuyo aspecto a simple vista solo denotaba el abandono y el vacío natural de una casa deshabitada por mucho tiempo. El joven Arias de Velázquez, práctico como era, ordenó al criado que llevara sus baúles a la habitación que encontró más cómoda, e instalado en la biblioteca, pidió que se le trajera una botella de vino. Este se hallaba nervioso, inseguro, daba vueltas sin atreverse a salir. Al fin regresó y resuelto le dijo: caballero, si no deseas otra cosa, te ruego que me permitas retirarme. Está bien, tráeme antes una botella de vino y después ya te podrás ir a dormir. Perdone el señor amo, pero el vino está en la bodega. ¿Y acaso tienes miedo de bajar por ella? Tengo miedo de todo esto, caballero. De no ser porque respeto al señor notario, no habría venido a trabajar aquí. Debe saber, señor amo, que se dicen muchas cosas de esta casa. Lo sé bien. Tonterías. Ahora lárgate a dormir y déjame en paz. Yo iré por el vino. Poco tiempo después, don Cristóbal abandonó la biblioteca. Recorrió una amplia estancia donde se hallaba la sala
y después de atravesar un largo pasillo que conducía a la cocina, abrió una puerta en el fondo de esta, que se dio sin mucho esfuerzo. Luego descendió por unas escaleras que conducían a las bodegas y sótanos de la casa. El polvo y las telarañas lo cubrían todo, las cavas, los estantes, las botellas. La madera desprendía un olor pestilente, a humedad guardada por mucho tiempo. Iluminado por el candelabro que llevaba, el joven, sin embargo, solo se ocupaba en la inspección de las cavas, hasta que descubrió, entre varias botellas dispuestas en fila, una que le pareció de buen aspecto. «Ah, esta botella tiene cara de ser muy vieja. Por nada del mundo me perdería a saborear uno de estos caldos añejos». Don Cristóbal tomó la botella envuelta en telarañas. Leía la etiqueta con curiosidad cuando de repente sintió que el peso de un cuerpo pequeño caía en su mano al tiempo que le rasguñaba unas uñas minúsculas. Al instante vio una rata larga y flaca que saltó en estampida en el mismo instante en que él se sacudía, espantado. «¡Ah, va! ¡Huís de mí cuando yo soy el asustado!», dijo recobrando el aliento. De vuelta a la biblioteca, el joven saboreaba el vino, cuya factura era excelente, como había imaginado. A pesar de lo avanzado de la noche, no tenía sueño, pero sobre todo deseaba leer con calma el testamento de su padre, inquieto por enterarse de los innumerables bienes que habría de administrar en poco lapso. «¿Cuánto esfuerzo debió costarle la fortuna que logró acumular el viejo?», pensaba el muchacho con orgullo. Él haría lo mismo, trabajaría con empeño e incluso procuraría acrecentarla, pues se sentía sinceramente honrado de haber sido heredado. Sin embargo, esa cláusula, ¿por qué habrá querido su padre que viviera ahí? Su pensamiento hizo que fijara su atención en el lugar donde se encontraba. Hizo a un lado el documento, se recargó en el asiento y hasta entonces sintió la inmensa soledad de la casa. Las velas se hallaban consumidas más de la mitad, de manera que solo se iluminaba el escritorio donde él se encontraba. Quizá ya habrían transcurrido 2 horas o más. No se había dado cuenta, atareado como estaba. Sentíase cansado ya. El vino había dado a su sangre un suave sopor. Lo hacía ver el lúgubre ambiente con el ánimo y el arrojo de su juventud. Tenía la intención de levantarse cuando repentinamente sintió que algo a sus pies, detrás de él, se deslizaba suavemente. «Ah, debe ser un gato. ¡Magnífico!». Así hará un festín con esos ratones repugnantes. Pero al estirar la mano y tocar aquello que se detuvo por un momento, sintió un terror espantoso que lo hizo gritar y saltar de su asiento. Las velas cayeron con estrépito y ahí, en medio de las chispas y la oscuridad, vio una maraña de pelos inmensos extendidos por el suelo, que al incorporarse mostraron un cráneo, cuyas cuencas se fijaban en él, duras como la mandíbula que se cerraba fuertemente. El cráneo se movía lo mismo que el bulto largo y delgado que destilaba apoyado en las manos descarnadas. «¡No! ¿Qué es esto, santo Dios?». Don Cristóbal salió de la casa enloquecido. Cuenta la leyenda que corrió sin rumbo fijo hasta que al fin se encontró con la ronda. «¡Ayúdenme! ¡A mí, en nombre de Dios!». «¿Qué te pasa, caballero? Habla. Estás pálido como un muerto». Los rondines lo alumbraban con sus farolas. Uno de ellos le tocó el brazo para calmarlo, pero don Cristóbal no dejaba de cesar, sin poder articular palabra. Al fin logró decir: «Ha sido algo horrible. No puedo revelarlos ahora. Dime, os ruego que me indiques dónde queda la casa del notario de Huitrón. No conozco la ciudad». El jefe de rondines ordenó a uno de ellos que acompañara al joven. Ya en casa del notario, éste le ofreció una copa de aguardiente que pudo apaciguar sus nervios. El notario, sumamente intrigado, quiso saber qué le había pasado, pero este, cortante, alegaba haber visto algo terrible y nada más. Pero el notario insistió: «¿Qué cosa viste, caballero? Dime». «No lo puedo explicar. Era una cosa como cubierta de pelos». «Dios santo, ¿quieres decir cabellos?». «Sí, eso es.
algo como cabellos enmarañados en algo sin forma, crines que caminaban. Al escucharlo, el anciano palideció, a lo que don Cristóbal le dijo: ¿Sabéis algo de eso espantoso? ¡Habla! El notario de Huitrón conocía la historia, el origen de aquel terrible ser que moraba en la casona, y así, entre sorbo y sorbo de aguardiente, fue revelando el secreto. Muchos años atrás, la casona mostraba un aspecto muy diferente. En las mañanas, el paisaje común en la calle de la Buena Muerte era la presencia de los padres Camilos, yendo y viniendo con sus afanes religiosos, y la de doña Anunciación, que solía sentarse junto a la ventana de su casa, para recibir las primicias del sol de la mañana y peinar su larga y negra cabellera. No era una mujer de gran belleza, recordaba el notario de Huitrón, pero llamaba la atención por su hermoso cabello, que causaba la admiración de los caminantes. Los hombres quedaban cautivos, mientras que en las mujeres provocaba envidia y admiración. Decíase con justa razón que era el más largo y hermoso cabello de la Nueva España. Esta apreciación y la escena cotidiana que así lo corroboraba provocaba la envidia y el coraje de doña Brígida, mujer de mayor edad que doña Anunciación y media hermana de ésta, cuyos rasgos duros, acentuados por un carácter seco y hosco, había alejado a cualquier posible pretendiente desde su juventud. Las dos mujeres vivían acompañadas de un ama, doncella de doña Anunciación, en tanto que el hermano de estas y padre de don Cristóbal vivía cerca de ahí, en la calle de Arcinas. Una de tantas mañanas, doña Brígida mascullaba su coraje mientras veía a su hermana saludar amablemente a un conocido. ¡Maldita! ¡Ja! Otra vez os exhibís ante los viandantes. Una de estas noches os cortaré vuestro pelo. ¡Ah! Si pudiera dejaros sin pelo para siempre, pensaba doña Brígida. Su expresión debió ser tan evidente que el ama se le acercó. Ah, señora, bien que admiráis el pelo de mi amita. Lo desearías para vuestra cabeza, ¿no es verdad? ¡Cállate! Sonriendo con disimulo gusto, la ama se acercó enseguida a la muchacha. Vamos, amita, está lista ya el agua de verbena para lavar vuestro pelo. Fue entonces cuando a doña Brígida se le ocurrió la idea que mejor no hubiera tenido. Decidida, con la obsesión de acabar con el orgullo de su media hermana, salió de su casa. Anduvo por las calles más populosas de la ciudad, donde no le conocían, hasta que una persona le indicó cómo llegar a la casa de una bruja. Mezclad esta hierba con la verbena que usa para lavar su pelo y cuídate de que no te sorprendan. ¿Morirá su cabello?, preguntó ansiosa doña Brígida. Sí, señora, desde su raíz morirá y jamás volverá a crecerle, te lo aseguro. Días más tarde, doña Anunciación vio con extrañeza cómo quedaban prendados a su peine una gran cantidad de cabellos. Volvió a peinarse con mucho tiento y de nuevo una madeja se desprendió. Se le estaba cayendo todo. Pensó que alguna enfermedad desconocida le habría atacado. Entonces llamó desesperada a su doncella. Al ver lo sucedido, la sirvienta le dijo asustada: «Jesús, María y José, os han embrujado, mi niña». «¿Qué dices, Garina?» «Le han hecho mal de ojo a vuestro pelo. Quedará sin nada, amita». «¡Ay, Garina! Si pierdo mi pelo, yo perderé también mi vida. Y yo también moriría con mi niña del alma». Tal sucedió al poco tiempo. Cuando doña Anunciación quedó calva por completo, murió de tristeza. Y días después le siguió Garina, quien fue enterrada a un lado del sepulcro de doña Anunciación por voluntad de ésta. Sin embargo, cuando la doncella Garina agonizaba, no dejó de apreciar la alegría que embargaba a doña Brígida. Con su voz ronca y gruesa, le lanzó una amenaza. «Sé bien que tú fuiste la causante de la desgracia de mi alma. ¡Maldita seas! Yo, que soy creyente, he invocado al diablo para que te castigue. Te saldrá tanto pelo que te volverás loca y tendrás la muerte más horrible». Doña Brígida esbozaba una sonrisa burlona, incrédula,
que ninguna mella hizo en su ánimo. Mas asegura la extraña leyenda que días más tarde la mujer advirtió que su cabello le crecía en abundancia. Frente al espejo de su tocador no dejaba de admirarlo y peinarlo. ¡Qué cambio tan benigno! De un cabello delgado y quebradizo, mezclado con gruesas y duras canas que lo obligaban a atarlo en un chongo, ahora poseía una larga cabellera, negra y brillante, le caía graciosamente hasta la espalda. Le dio por peinarlo junto a la ventana que daba a la calle, en el mismo lugar donde solía sentarse doña Anunciación. La gente apenas inclinaba la cabeza ante su vista, pero a doña Brígida no le importaba en absoluto. Notaba con placer cómo noche a noche le crecía el cabello, cada vez más largo y hermoso, sin necesidad de verbena alguna. Su nueva sirvienta, mujer tímida y callada, al fin se atrevió a preguntarle, después de 2 meses de estar en su servicio: «Mi ama, ¿por qué os crece tan rápidamente vuestro cabello?» Doña Brígida se quedó callada. No pensó en la maldición de la negra Garina. Recordó más bien a su hermana. Entonces respondió satisfecha: «Mi hermana tenía el cabello como el mío. Es un rasgo de familia». Esa noche doña Brígida descansaba ya en su cama como siempre, mas no era una noche común. El cielo estaba muy oscuro, las nubes cargadas, los rayos aparecían repentinos. De pronto estalló la tormenta. Se dice que fue entonces cuando los cabellos de doña Brígida parecieron cobrar vida, como serpientes. Sus cabellos se alzaron, tal parecía que el viento furioso hubiera entrado en la alcoba y por ello se movieran, pero no, la ventana se hallaba cerrada. Los cabellos parecían danzar ajenos a la mujer dormida. En medio de esa danza, comenzaron a buscarle el cuello, a enredarse como víboras negras y anilladas, con más fuerza cada vez, hasta que aprisionaron su cuello por completo. Al sentir la presión en su garganta, la mujer despertó gritando. Acudió a la sirvienta de inmediato. «Señora, ¿qué sucede?» «¡Ay! Tuve una horrible pesadilla. Soñé que mis cabellos me estrangulaban como serpientes. Y al despertar tenía los cabellos. ¡Oh, Dios mío!», dijo mirándose. «¡Mira! Aún tengo los cabellos enredados en mi cuello». La sirvienta retiró los cabellos de su cuello, que si bien ya no continuaban fuertemente sujetos, resistían el desanudo como si dueños de una voluntad truncada se aferraran a permanecer ahí para seguir en algún momento su propósito. Extrañada y temerosa le dijo entonces: «Cuidad de ellos, señora. ¿Vos no sabéis que en las noches de tormenta los cabellos de la gente y de los animales cobran vida?» «¿Qué estás diciendo, insensata?» «Lo que dicen los ancianos, señora. Cuidaos de vuestros cabellos en las noches de tormenta. Los tienes muy largos». Corría entonces agosto, mes de lluvias tormentosas. Por ello, y aceptado por doña Brígida, la criada sujetó sus cabellos a los barrotes de la cabecera de la cama. Hubo que dividirlos en 2 tantos, amarrando cada uno a un barrote, mas no convencida con el remedio, ató una cinta gruesa sobre los nudos ya hechos. Le fue difícil acomodarse a doña Brígida en esta posición, empero que la almohada grande y firme le permitía descansar la cabeza y el tronco. Temía la tormenta que repitiera esa noche, como se vislumbraba y se había pronosticado a sus descargas eléctricas, que ella asociaba con el extraño comportamiento de su cabellera y con sus pesadillas, como se empeñaba en calificar a lo sucedido. Cierto, no estaba segura de que solo fuera eso, pero aceptar su miedo, su terror, era tanto como darse por vencida y permitir que esas fuerzas extrañas la dominaran por entero. Al fin, después de un lapso incontable en que no supo si estuvo dormida o despierta, llegó la madrugada y con ella otra tormenta. Esta vez el cristal del ventanal retumbó con enorme fuerza. El viento lanzaba bufidos terroríficos, las cortinas se alzaban, espantadas por el viento que se colaba por los intersticios. Mas en el momento en que un gran rayo apareció en el firmamento y la escasa luz de la vela se extinguía, su cabello se soltó de los amarres, volvió a tomar vida. Ella, que despertó con el retumbo del rayo, lo vio todo esta vez.
Las serpientes negras se elevaron para acometer la embestida, rodearon su cuello, empezaron a hacer círculos cada vez con mayor rapidez y frenesí, hasta iniciar la asfixia. Doña Brígida, impulsada por la fuerza del instinto, jaló los cabellos de su cuello que ya empezaban a ahogarla. Tambaleante como pudo, llegó hasta un mueble, sacó unas tijeras y, peleando con las hebras malditas, cortó en muchos pedazos la cabellera. El embrujo cesó, pero doña Brígida ya no estuvo tranquila. Se cuidó de no decir a su criada o a su hermano sobre lo que le había sucedido. Cubrió su cabeza con un mantón y así permaneció por varios días, temerosa de sentir y de ver su cabello otra vez. Sucedió entonces que una noche, cuando se iba a acostar, estalló otra tormenta. Doña Brígida se quedó de pie frente al espejo, indecisa. A pesar del mantón, sentía mayor peso en su cabello, pero no quería tocarlo. Más fuerte fue su voluntad, su caprichosa naturaleza. «Que llueva y que caigan rayos y centellas. Ya no temo a mi pelo», dijo en voz alta, quitándose el mantón. Pero al descubrirse la cabeza, un grito de espanto salió de su garganta. «¡Pelo! ¡Más grande que antes!». Al instante, el cabello largo hasta la cintura se elevó por encima de su cabeza. En hebras gruesas se dividió. Estas se juntaron en la coronilla, luego descendieron, buscaron la garganta de la mujer. En ellas se enredaron con interminables vueltas, por el placer diabólico de sentir las venas hinchadas, por escuchar sus gritos, sus gemidos que la tormenta se encargó de callar. Al día siguiente la sirvienta la encontró muerta, al parecer ahorcada por su abundante y hermosa cabellera. Un rictus de locura se plasmaba en su rostro, tal como había augurado la vieja Garina. El notario de Buitrón terminó su relato. «Dice la conseja que así murió la media hermana de vuestra tía Anunciación. En cuanto a vuestro padre, después de sepultarla, decidió enclaustrarse hasta su muerte, quizá por la pena de enterarse cuánto se decía de doña Brígida». El joven había escuchado con atención el relato, empero alegó: «Aún no entiendo cómo puede asociarse esa maldición con la cosa que vi en el suelo. Pienso que fue el fantasma de vuestra tía Brígida». «No puede ser. Os repito que no iba erecto. Era algo que se arrastraba, como un gusano velludo». Siendo así, no sabría cómo explicarlos el suceso. Me inclino a creer que fui víctima de una alucinación, de un terror imbécil. Perdí los estribos, de seguro fue algún animal. Nada de fantasmas ni de increíbles cabellos asesinos. Os aconsejo no volver. El criado vino a avisarme que se iría. Te quedarás en mi casa, y mañana te podrás ir a tu casa o a la casa de vuestras tías o a otro lugar y seguir tranquilamente lo que dispone el testamento de tu padre. Por cierto, señor notario, mi padre ordenó que se exhumen los restos de la tía Anunciación para llevarlas a España. Os pido que hagan lo propio. Así se hará». Don Cristóbal hizo caso de la recomendación del notario. Prudente, se instaló en su casa sin hacer caso ya de la cláusula establecida por su padre. Una noche en esa casa le fue suficiente para dar por cumplido su mandato. Días más tarde se dispuso a exhumar los restos de su tía. Hallábanse en el cementerio el notario, don Cristóbal y un fraile encargado de realizar la ceremonia fúnebre. 3 sepultureros abrieron la tumba. A fin de extraer el féretro, cavaron con las palas a una distancia aproximada de 1 metro bajo tierra, cuando de pronto exhalaron un grito de terror que atrajo a los hombres. El fraile fue el primero que lo vio. «¡Dios bendito! ¿A qué ser diabólico y maldito dieron sepultura aquí?». La tumba abierta se hallaba totalmente cubierta por cabellos, apenas revueltos con la tierra, negros y hermosos, resplandecían a la luz del sol. Don Cristóbal los vio, los reconoció. Eran los mismos cabellos del espantoso ser que vio en la casona. Se le reveló el cráneo que lo sostenía, el bulto mortuorio arrastrándose, pero no podía ser el mismo. Nervioso, molesto, preguntó al notario: «¿No os dije que sacaríamos los restos de mi tía Anunciación?». «Hay un error, caballeros», dijo un hombre que en ese momento se acercó al grupo. «Soy el encargado de este cementerio y os puedo asegurar que la tumba de doña Anunciación está más allá».
dijo señalando a un sepulcro cercano. Mirad bien la inscripción de la lápida. Los sepultureros se alejaron cuando el encargado se acercó a la tumba. Entre el susto, sabían que recibirían un regaño por haber omitido que en la inscripción se hallaba borrada, presurosos por terminar su labor. Pero el hombre ni siquiera llegó hasta la lápida, pues antes se encontró con la tumba. ¡Dios santo! ¿Qué es esto? Solo el Altísimo puede explicarlo, señor encargado. Retirémonos ya. Vayámonos con el Santo Oficio. Este es asunto que debe conocer. Dice la leyenda que el Santo Oficio tomó cuenta del suceso y con el ritual estableciendo en sus leyes, se exorcizó en la tumba al ser monstruoso que ahí moraba. Se levantaron actas ante el Santo Oficio que suscribieron quienes fueron testigos de este suceso. Don Cristóbal Arias de Velázquez decidió vender toda su heredad y de la casa liquidó muebles, cuadros y demás objetos de valor, pero no esta, que a falta de comprador quedó deshabitada por muchos años. Con los restos de la tía Anunciación se embarcó a España, donde murió de anciano. Siempre tuvo presente la macabra experiencia de su juventud, pero nunca aceptó haber visto lo que la gente en la Nueva España llamó los cabellos del diablo. La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos eso es lo que se cree, porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desenterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente solo a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel, pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios,
y de esta manera me dejaban trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcancen el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena. Las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un gran peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe irrigarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice, y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que lo hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones, y al derrumbar la casa, se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente.